Del otro lado seguramente estaré atento a poder charlar como cada miércoles sobre alguna ciudad seguramente que tiene para presentarnos el queridísimo Hernán Dobri. Hernán, ¿cómo te va? ¿Vos me escuchás? ¿Cómo estás, Raúl? Ahí ¿Todo está, bien? me escuchás y nos vemos. Todo en orden, muy bien, muy bien. Vos sabés que estoy tratando de pronunciar las dos ciudades de las cuales nos vas a hablar y te lo dejo a vos ese problema. Sí, bueno. Recién escuchaba primero la temperatura en Buenos Aires. Sí, Estamos bastante parecidos. Acá estamos con 21 grados mirá vos. primaverales. Viste que Sopla el mundo a veces es viento uno cálido. solo. El mundo a veces es uno solo, ¿viste? Sí, 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 sí. Acá 23,4, tirando ya para 25, 26, y lo tuyo de a poquito irá tirando para los 19, 20, ¿no? Pero sí, es una temperatura agradable. Totalmente. Aparte, lo importante es que hoy sopla brisa cálida. Mirá. Que viste que ahí depende, no es lo mismo 21 grados con brisa No, fría claro, que claro, un 23, 21 grados con brisa cálida. claro, claro. Sí, se Pero nota sí, ahí el parece que no se quiere ir la cielo, primavera. se nota el cielo ahí interesante ahí en las calles de Madrid, ¿no? Y la sombrita, sí, más allá de tu buzo, se nota que no es un frío tremendo, sino que es el prolegómeno de lo que se viene del otoño europeo, ¿no? Totalmente, totalmente. Esperemos que se mantenga un poquito más, pero que no llegue tanto al invierno, ¿no? Porque si no va a ser un invierno Tal muy cual, raro tal cual, si estas temperaturas siguen altas. tal cual, tal cual. Contame dónde Bueno, vas a estar, porque yo insisto, no me animo a pronunciar estas dos ciudades de las cuales nos vas a hablar, pero que seguramente, como siempre, será muy interesante escucharte. bueno, vamos a cruzar el Canal de la Mancha, vamos a ir a Inglaterra, Ujú. especialmente al sur de Inglaterra, donde hay una ciudad muy particular que se llama Salisbury. Salisbury, esa la Eh, tengo. La otra parecía Esa es más la ciudad, Copenhague que otra cosa, pero bueno, a ver. bueno, ese va a ser el final del relato, Dale. pero el viaje comienza en Salisbury. Salisbury es una ciudad muy famosa en Inglaterra Ujú. por ser la ciudad que alberga una de las cuatro copias y la mejor conservada de la Carta Magna de Inglaterra. Ah, mira. Este pequeño pueblito, porque realmente es un pueblo de esos pintorescos que uno le dan ganas de caminar por las Sí, me calles, imagino. sentarse Sí, en sí, un sí. barcito, tomarse una cervecita y nada, dejarse estar solamente en el lugar. Caminar por sus calles es maravilloso, pero tiene un punto que es esencial para visitar en este lugar, que es la catedral. Mm. Es una catedral que se empezó a construir en el año 1221, tardó 38 años y dio origen en parte al libro de Ken Follett, Los Pilares de la Tierra, Ah, mira, no sabía. porque una de las catedrales es la Catedral de Salzburg, de la que Ajá. trata. Y esta catedral que tiene la aguja más alta de Inglaterra, ¿sí? Son 123 metros de altura que Ujú. tiene, ahora lo vamos a poder ver en las imágenes, porque es impresionante, es una catedral gótica hermosísima, que uno puede recorrerla, está impecable en la ciudad y se ve de todos lados, porque es un gran llano y, y uno puede percibir a la distancia, ya acercándose a Salisbury, todo lo que es la inmensidad de esta catedral. Aparte de todo, tiene allí instalado el reloj del año 1331, que es el reloj mecánico más antiguo de Inglaterra también. Y uno cuando visita esta catedral, dentro tiene este famoso tesoro, Mm. que es la Carta Magna de Inglaterra, que fue la que le dio libertad a, a los nobles y a la población en general, y le puso límites al rey, diciendo como que la voluntad del rey no puede estar nunca por encima de la ley. Por eso se lo considera a esta Carta Magna como el inicio del constitucionalismo en el mundo, y eso hace que uno hoy nombre la Constitución como la Carta Magna. Claro, claro, claro. Extraordinario. Entonces, este gran tesoro se encuentra hoy en la Catedral de Salisbury, lo que le hace un lugar de visita ya de por sí para todo el mundo. Además, la ciudad tiene una particularidad, porque quienes construían la catedral, en paralelo se construyeron una iglesia. Y hoy
es la Ya que iglesia estamos, que... ¿no? Qué maravilla. Exactamente, sí, bueno, ahora las imágenes lo van a poder ver bien como las diferencias que hay, pero son dos iglesias góticas hermosísimas, donde uno tenía las iglesias de la que la construían y después quedó la otra como la iglesia, la catedral más importante. Pero Salisbury, que tiene sus inicios más o menos ahí en el siglo XIII, Ujú. tiene vestigios muchísimo más antiguos, porque en los alrededores está lo que era Old Sarum. Old Sarum era la antigua Salisbury, Ah, que se mira, había construido sobre una colina, y hay vestigios ahí de presencia humana de 3000 años antes de Cristo. O sea, ahí qué bárbaro, han ¿no? pasado todos. Qué Hay vestigios bárbaro. romanos, hay de todas las civilizaciones que han poblado esta región, han pasado por esa zona. Y ahí se construyó un castillo inmenso como fortificación para el lugar. Pero ¿qué pasó? La población empezó a crecer, a crecer, a Claro. crecer, a crecer, y ya no había agua ahí arriba. Entonces, fueron abandonando lentamente Old Sarum y se fueron situando donde está hoy Salisbury, que está sobre el río Avon, y ahí se construyó esta nueva ciudad. La otra quedó abandonada y hoy se conservan las ruinas de ese antiguo castillo que se pueden visitar, están ahí en las afueras de Salisbury, Mm. y además están las ruinas de lo que era la antigua catedral que había sido construida entre los años, más o menos en el siglo XI, entre el 1075 y el 1092. Todas esas ruinas se pueden visitar también en las afueras de Salzburg. Son Pero paisajes de un libro, te digo, ¿eh? Es maravilloso. Las imágenes totalmente, tan aparte, prolijas y tan... y que- todo metido en esa campiña exacto, británica exacto. tan verde, con tanto bosque, que es hermosísimo. Pero la gran vedette de todo este sector es Stonehenge. Mm. ¿Qué es esto? Es muy famoso. Es ese, cuando te diga más o menos te vas a dar cuenta. A ver. Son esos círculos concéntricos de piedra Ah, sí, que hay, claro. megalíticos. Bueno, Sí, que eso vaya a saber de dónde han salido. Sí, 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 sí. exactamente. Bueno, a 13 kilómetros de Salisbury está Stonehenge, que son estas construcciones que datan más o menos de 3100, 2000 años antes de Cristo, porque se fueron construyendo en diferentes etapas. Son hoy lo que ha quedado son dos círculos Mm. concéntricos, un interior y otro exterior, rodeado todo con grandes piedras, eh, por momentos cortadas casi perfectas, Qué increíble, sí. que en un principio se cree que fueron un lugar de enterramientos, y luego se lo considera como un gran observatorio astronómico. Si uno mira esta obra, tiene algo muy particular. Por uno de los ejes de la construcción, el día del solsticio de verano, sale el sol e ilumina todo el eje. Claro, Entonces, fantástico. es clarísimo que en esa época tenían muchísimos conocimientos Seguro. astronómicos, Astronomía, sí, que eso sí. se utilizó como un antiguo observatorio y para medir eh, los movimientos de las estrellas y muchas cosas que también luego estaban vinculadas con las cosechas, porque ya es época Claro. donde el hombre deja de ser nómada, donde empieza a trabajar la agricultura, y justamente los solsticios eran muy importantes para saber las temporadas de cosecha, de plantación. Entonces, Stonehenge se ha transformado en un monumento, de los pocos vestigios que han quedado en el mundo de esa época, Ujú. donde se puede apreciar cómo se trabajaba todo este tipo de construcciones, bueno, y constantemente se va tratando de descubrir para qué servía. Sí, es Un sorprendente, caso, ¿eh? Sorprendente el laburo. Y cuando uno se pone a pensar, es lo que parecía una coincidencia y que claramente denota y demuestra que estaba hecho por gente que conocía mucho, no solo de astronomía, sino de construcción, de arquitectura, es fantástico. sí, y aparte, todo esto estaba rodeado de pequeñas aldeas, Mm. antiguas aldeas,
donde vivían. Hay una reproducción en el museo que está junto a este monumento de Stonehenge, el- donde están las pequeñas casas con techos de paja, paredes de adobe, Mm, y por eso han quedado estos monumentos, porque la fragilidad de la construcción doméstica claro, hacía que lo que queden son los grandes monumentos. claro, claro, Y claro, claro. fijémonos también, en todas las grandes civilizaciones ha pasado lo mismo. Uno va a Egipto y lo que ve son Sí, los las monumentos. pirámides y De nada las más. casas donde Es vivía la verdad, gente no hay nada. es verdad, es verdad. Sí, 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 sí. Yo en Roma, si uno no tuviera Pompeya, Tenés razón. sería muy difícil ver cómo era la casa romana. Es cierto. Verías el Coliseo, el Foro, un Sí. anfiteatro, un templo, pero nunca la construcción de la Sí, del vulgo, ¿no? doméstica. Claro, sí, sí, sí. Exacto. Bueno, aquí se ha hecho toda esta reproducción para que uno pueda ver cómo fue evolucionando, cómo iba viviendo la gente en esa época y poder también conocer un poco cómo era la vida, ¿no? En esos tiempos y que fueron también los que dieron nacimiento a Old Sarum, porque en esa zona que estamos hablando de 13 kilómetros, no es una distancia muy Claro, grande, claro, claro, también cerca. había esos asentamientos que luego fueron dando lugar a pequeñas poblaciones, luego a ciudades más importantes, Ujú. a castillos, ya en la época más medieval, y así fue evolucionando las grandes fortalezas romanas en los siglos, hasta más o menos el siglo V. Toda esa zona tiene muchísima presencia y van excavando y van encontrando cosas nuevas Ujú. que uno después puede, puede ir conociendo y comprendiendo, ¿no? Cómo fue la evolución Sí, sí, sí. de este territorio que hoy conocemos como Inglaterra, pero que ha pasado por una multitud de pueblos anteriores que Tal dieron cual, origen a tal la, cual. a la Y, cultura y, actual, y ¿no? lo que nos mostrás en sí de Salisbury también muestra, digo, una, ¿cómo decirlo? Hay una caminata parsimoniosa de la gente, hay una tranquilidad que trasuntan las imágenes que también lo hacen apacible, ¿no? Apacible hasta para ver, ¿no? No, no está la vorágine que puede haber en las grandes ciudades, ¿no? Y eso también es Sí, interesante, ¿eh? así es. O sea, Salisbury es un punto que uno puede tocar si va solo Mira, a, a conocer Stonehenge, ¿no? Porque claro, la parada del tren es en Salisbury y de ahí salen micros constantemente, hay ajá, colectivos, hay de todo que va conectando con el monumento de piedra, ¿no? Pero ujú, la ciudad en sí no es un gran centro turístico que esté hiperpoblado como está hoy Londres o claro. como están otras ciudades muy famosas de Europa. Aquí se puede caminar, se puede andar, se Claro, y puede te permite visitar también esta... ver la verdadera vida del británico, porque a veces uno se queda pensando que todo Inglaterra es como Londres, ¿viste? Y tampoco es así, porque en definitiva, digo, donde vive la gente es realmente como es el país, ¿no? Totalmente. Y aquí uno puede tener las vivencias no solo de cómo se vive en Inglaterra, sino cómo se vive en los pueblos, ¿no? Claro, qué En estos fantástico. pueblos Lo mismo tan... pasa en Madrid, que vos vas a Madrid y después te vas, qué sé yo, a un pueblito de Galicia y son dos mundos diferentes, ¿no? Totalmente, y acá no solo eso, lo pintoresco además Claro. de la conservación de la construcción antigua, Ujú. entonces uno no solo ve cómo vive la gente actualmente, sino que se traslada en el tiempo, Tal cual. porque esto fue así durante siglos y siglos y siglos, entonces es muy lindo para poder pasearlo, para hacer un quiebre en esos viajes de vorágine que uno Ujú. va viendo y corriendo por todos lados. Estos pueblos británicos son hermosos. Ya les contaré después sobre otros que estuve visitando también, pero Salisbury realmente ha sido uno de esos que te apasionan porque no solo la historia, sino la belleza Seguro, del seguro, propio seguro, lugar, seguro. e incluso el propio río Avon. Es que en Argentina lo consideraríamos un arroyo, Claro, eh, pero es hasta del tamaño que tiene el pueblo. claro, claro, entiendo, O sea, no entiendo. es un pueblo que tiene ese mega río inmenso, Exacto, caudaloso, que desentonaría exacto. con, Acompaña con el pueblo. Tiene
tiene eso alrededor todos parques con pequeños puentecitos que van cruzando. O sea, Ujú. es casi una casita de muñecas Tal cual, donde uno tal cual, va, paseando, se va divirtiendo. Es muy lindo. tal Y cual. si uno lo puede hacer más aún en primavera, en verano, donde los Ujú. días son más largos y hace más calor y se puede disfrutar más, es todavía Mucho más, me imagino. perfecto. Pero el otoño también tiene lo suyo, porque tiene mucho bosque, tiene mucho verde Claro, y sabemos lo que pasa en esa época, ¿no? Los árboles empiezan a mutar sus colores y empiezan los amarillos, los naranjas, los exacto. marrones, que le da también Sí, sí, un clima más te pintoresco. cambia la pintura, exactamente, exactamente. Hernán, es extraordinario, es muy lindo, es una semblanza maravillosa de un lugar para mí desconocido, desconocía lo de la Carta Magna realmente, y lo de Stonehenge, la verdad que no lo tenía tan cercano ni tan cerca del sur británico, ni mucho menos cerca de esta ciudad que vos planteabas, lo imaginaba en una cosa lejana y vos mismo decís que bueno, son más mucho menos de 12, 13 kilómetros creo que dijiste, está ahí nomás de lo que es la civilización, lo cual lo hace más interesante, ¿no? Como siempre, Hernán, es un placer, es un lujo tenerte allí recorriendo las ciudades más lindas, más pobladas y las más lindas también de Europa, o las menos visitadas también para darnos una semblanza de lo que es también Europa, ¿no? Así que como siempre, Hernán, el lujo es inmenso y el agradecimiento también. Un gran placer y nos reencontraremos la semana que viene con un nuevo destino para conocer. Dale, te esperamos con el pasaporte al día, mi amigo. Abrazo enorme. Un abrazo. Ese era Hernando Obrinó.